Hola a todos, vamos a continuar con la clase de Álgebra Superior 2. Esta ya es la tercera sesión y en esta ocasión pues nos vamos a dedicar a estudiar todo lo que corresponde a los números enteros. Los vamos a construir a partir de los números naturales, vamos a ver cómo se define su suma, su producto y también vamos a ver la definición de orden de números enteros, así como también las propiedades de todas estas cosas que acabo de mencionar, de la suma, producto y orden. Bien, entonces vamos a comenzar considerando el conjunto E, que no es otra cosa más que el conjunto de los naturales, producto cartesiano con los mismos naturales. Y en el conjunto E vamos a definir la siguiente relación. Vamos a decir que una pareja S, M va a estar relacionado con T, N, si y solo si S más N es igual a T más M. Para que recuerden más fácilmente el orden de los sumandos aquí, pues basta notar que el S más N es la suma de la primera coordenada de esta pareja con la segunda coordenada de la segunda pareja. Y lo que está al lado derecho de la igualdad, pues es la suma de la primera coordenada de la segunda pareja más la segunda coordenada de la primera pareja. Entonces, esta va a ser la relación. Veamos algunos ejemplos de parejas que están relacionadas. Entonces vamos a tomar R y S, números naturales, y el primer ejemplo es que la pareja R, R pues está relacionado con la pareja S, S, y eso es obvio porque si ustedes suman esta R que está aquí con la segunda coordenada de la segunda pareja, que es S, pues van a obtener R más S. Y luego, pues la primera coordenada de la segunda pareja más la segunda coordenada de la primera pareja, eso va a ser S más R. Entonces, pues como pueden ver aquí, pues R más S pues es igual a S más R, y entonces la pareja R, R está relacionada con S, S. El segundo ejemplo es que el sucesor de R, R, va a estar relacionado con el sucesor de S, S. Y aquí nuevamente pues lo que tenemos que ver para verificar que están relacionados pues es hacer la suma de la primera entrada de la primera pareja más la segunda entrada de la segunda pareja y ver si es igual a la suma de la primera entrada de la segunda pareja más la segunda entrada de la primera pareja. Y en este caso, pues aquí tendríamos R estrella más S y acá tenemos S estrella más R. Entonces vean, por propiedades de la suma R estrella más S, pues es igual a R más 1 más S. Y luego, por propiedad asociativa, pues podemos asociar aquí R más y poner juntitos 1 más S. Luego, la propiedad conmutativa de la suma, lo que tenemos es que 1 más S es S más 1 y finalmente S es R más S estrella, o lo que es lo mismo, S estrella más R, ¿sale? Entonces pues aquí la igualdad sí se da, R estrella más S es igual a R más S estrella. Bueno, algo que tal vez no les mencioné, pero que sí es muy importante, es hacer notar que esta suma que tenemos aquí, es la suma de los números naturales. Posteriormente vamos a definir también la suma de los números enteros, pero hasta este momento, pues S, M, T y N pues son números naturales y tiene sentido sumarlos y hablar de la suma de los números naturales. Entonces, por eso es que en estos ejemplos pues estamos usando todas las propiedades de la suma de números naturales que ya sabemos, como por ejemplo que R estrella es igual a R más 1, que la suma es conmutativa, que S más 1 es S estrella y que R más S estrella es igual a S estrella más R por la conmutatividad de la suma. El tercer ejemplo es que el sucesor de R, el sucesor de S, pues está relacionado con R, S. Y esto se debe a que, pues si hacemos la suma de R estrella más S, igual por la propiedad, por una de las propiedades de la suma, la propiedad 1 de la suma, de la definición de suma o del teorema de la existencia de la suma, veíamos que la suma cumplía dos propiedades. La primera es esta,
que R estrella no es otra cosa más que R más 1. Y entonces aquí podemos sustituir R estrella como R más 1. Y bueno, la S se conserva. Aquí tenemos R más 1 más S. Podemos asociar de esta manera y podemos conmutar. El 1 más S lo podemos cambiar por S más 1. Y finalmente, pues esto que está acá, pues es S estrella. Entonces vean, lo que estamos probando aquí es que la primera coordenada de este, que es R estrella, cuando lo sumamos con la segunda coordenada de este, que es S, pues nos va a dar lo mismo que la primera coordenada de la segunda pareja, más la segunda coordenada de la primera pareja, R más S estrella. Y como eso es igual, pues entonces estas parejas están relacionadas. Bien, entonces ahora lo que vamos a probar es que la relación que acabamos de definir en el conjunto E, que eran los naturales cruz los naturales, es una relación de equivalencia en dicho conjunto. Para empezar, bueno, si ustedes recuerdan, pues una relación de equivalencia es una relación que tiene que satisfacer tres cosas, que es reflexiva, que es simétrica y que es transitiva. Lo primero que vamos a demostrar es que la relación es reflexiva. Entonces, para esto, pues lo que tenemos que hacer es ver que un elemento de E pues está relacionado consigo mismo. Entonces, si damos SM, un elemento de E, una pareja, pues es claro que SM está relacionado consigo mismo, ya que cuando hacemos esta suma, pues aquí tenemos S más M, y cuando hacemos esta suma de acá, tenemos S más M, y pues obviamente S más M es igual a S más M, y pues concluimos que SM está relacionado con SM. Ahora probaremos que la relación es simétrica. Entonces, para eso, pues vamos a suponer que SM está relacionado con TN, y lo que vamos a demostrar es que TN pues también está relacionado con SM. Bueno, como SM está relacionado con TM, por definición, lo que tenemos es que S más N es igual a T más M. Bien, aquí le vamos a dar la vuelta a la igualdad, o sea, vamos a reescribir esto como T más M igual a S más N. Lo único que estamos haciendo es cambiar los lados de la igualdad. Lo que estaba a la derecha lo pasamos a la izquierda y lo de la izquierda lo pasamos a la derecha. Pero es esencialmente lo mismo, nomás cambiamos el orden en el que escribimos lo que estaba aquí en la igualdad. Ahora, esto que está aquí, vean, T más M, pues corresponde precisamente a sumar la primera coordenada de este con la segunda coordenada de este. Y S más N, pues es la primera coordenada de esta pareja más la segunda coordenada de esta pareja. Entonces, como ustedes pueden ver, pues lo que estamos probando es que la pareja T, N está relacionada con la pareja S, N, y obtenemos así que la relación es simétrica. Ya solo nos falta probar que la relación es transitiva. Pues para esto vamos a suponer que la pareja S, M está relacionada con la pareja T, N, y la pareja T, N está relacionada con la pareja UP. Y para demostrar la transitividad, lo que tenemos que hacer pues es demostrar que la pareja S, M está relacionada con la pareja U, P. Entonces veamos. Como SM está relacionado con TN, pues entonces S más N es igual a T más M por definición de la relación. Pero también como estos están relacionados, entonces T más P va a ser igual a U más N. Entonces vamos a sumar a esta expresión que tenemos aquí, a la segunda igualdad. Lo que vamos a hacer es sumarle S a ambos lados de la igualdad. Y entonces obtenemos que T más P más S es igual a U más N más S. Bien, asociamos. Acuérdense que todo esto lo podemos hacer porque estamos trabajando con la suma de los naturales. Entonces ahí tenemos la propiedad asociativa. Asociamos y aquí nos queda T más P más S es igual a U más N más S. Pero N más S, por propiedad conmutativa, pues es lo mismo que S más N. Entonces aquí sustituimos y nos queda U más S más N. Ahora, este P más S también lo podemos cambiar como S más P.
Y incluso podemos cambiar todo el orden de esta suma y reescribirlo como S más P más T. Y esto va a ser igual a U más T más M. ¿De dónde viene este T más M? Pues aquí teníamos S más N, pero recuerden que S más N era lo mismo que T más M. Entonces, este T más M aparece precisamente porque S más N, que fue donde habíamos terminado aquí, pues es igual a T más M. Luego, este T más M, pues también lo podemos conmutar en algo de la forma M más T. Y volvemos a asociar, nos queda S más P más T igual a U más M más T. Y luego aquí un ejercicio que ustedes hicieron en la tarea 1, que era la ley de la cancelación de la suma, les dice que, o como consecuencia de ese ejercicio, lo que vamos a tener es que esta T la podemos eliminar y entonces S más P va a ser igual a U más M. Pero si S más P es igual a U más M, vean, lo que estamos diciendo es que la primera coordenada de este más la segunda coordenada de este es igual a la primera de este más la segunda coordenada de este. Es decir, estamos diciendo que la pareja S, M está relacionada con la pareja U, P. Y eso era lo que queríamos demostrar y por lo tanto la relación es transitiva y concluimos que la relación que tenemos es una relación de equivalencia. Y así terminamos la demostración de este teorema. Ok, ahora que ya empezamos a hablar de relaciones de equivalencia, pues vale la pena recordar, y esto lo tienen que recordar durante toda la licenciatura, es muy importante este hecho de que toda relación de equivalencia en un conjunto cualquiera A induce una partición en A vía las clases de equivalencia dadas por la relación de equivalencia. Si ustedes recuerdan, las clases de equivalencia pues son todos los elementos en el conjunto que están relacionados con, pues en este caso con A. La clase de equivalencia de A pues son todos los B en el conjunto que están relacionados con A. Este es un ejemplo, estamos hablando de un conjunto cualquiera A mayúscula, nada más para que ustedes recuerden. Y bueno, estas clases de equivalencia pues tenían la particularidad de que si uníamos todas las clases de equivalencia, pues obteníamos el total, el conjunto A. Y también, si teníamos dos clases de equivalencia cualesquiera, entonces o esas dos clases eran iguales o eran disjuntas. Entonces eso es lo que las hace inducir una partición en A. Entonces, regresando a la relación que tenemos, esa relación va a inducir una partición en el conjunto E. Y nada más para simplificar la notación, pues vamos a escribir corchete S, M en vez de corchete pareja S, M. Eso es para no repetir los paréntesis. Ok, algo que es muy difícil de apreciar, pero que tiene sentido si lo pensaran como si ya supieran qué son los números enteros, es que la clase S, M en realidad lo que está representando son las soluciones de una ecuación del tipo M más X igual a S. O sea, es como si pudieran despejar la X, pues obtendrían S menos M, X igual a S menos M, que son precisamente si pudieran cambiar en la relación en la definición de la relación de equivalencia, que si recuerdan teníamos Tm relacionado con Sn, si T más n es igual a S más n, bueno, si pudieran cambiar el m y el n de lugar, pues tendrían T menos n y T menos m y S menos n, que precisamente corresponderían como con la solución de una ecuación de este estilo. Pero bueno, eso es otra historia. Bien, a eso era a lo que me refería. Vean, aquí la relación es S más N y aquí T más M. Entonces, si ustedes pudieran cambiar este M para acá y este N para acá, pues en realidad tendrían T menos N y S menos M, que
que ese S menos M pues en realidad sería como la solución de esta ecuación. Entonces lo que estamos haciendo es como que encontrar o poner en una clase de equivalencia todas las posibles soluciones de una ecuación de este estilo. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, el S, M pues está relacionado con el S asterisco, M asterisco, porque pues los sucesores es como sumar uno a cada lado de la ecuación y pues eso no va a afectar la igualdad. Pero bueno, pasemos a lo siguiente. Eso por el momento no va a tener ninguna relevancia aquí. Es solamente para que se den idea del por qué definir estas clases de equivalencia así. Y la razón es que estamos buscando de una u otra forma soluciones a una ecuación que si estamos en los naturales pues no las tenemos porque pues no tenemos permitido los negativos o la diferencia de números naturales, garantizando que volvemos a encontrar un número natural. Bien, entonces los números enteros pues va a ser el conjunto de clases de equivalencia en E. Eso es lo que va a ser Z. Es decir, va a ser el conjunto de todas las clases de equivalencia de la forma S, M, tal que la pareja S, M pues está en el producto cartesiano de los naturales consigo mismo. Entonces vamos a definir ahora la suma en Z. Entonces para eso pues necesitamos dos elementos de Z y pues los elementos de Z son clases de equivalencia porque pues así estamos definiendo Z como el espacio de clases de equivalencia, como el conjunto de clases de equivalencia de E módulo la relación de equivalencia que definimos. Entonces la suma de S, M más T, N, que lo vamos a denotar con el mismo simbolito de suma con el que estamos acostumbrados, pues se va a definir como la suma coordenada a coordenada, es decir, va a ser S más T, M más N, y a lo que me dé le tomo su clase de equivalencia. ¿Sale? Entonces esta es como una suma, digamos, usual en un producto cartesiano cuando podemos hacerla, que es sumar entrada por entrada. Pero aquí como queremos volver a caer en Z, pues lo que hacemos es tomar la clase de equivalencia de esa pareja. Y de hecho, pues eso es una observación que tenemos que hacer, que la suma de dos clases o de dos números enteros o de... Sí, pues podríamos decir que cada una de estas clases está representando un número entero. La suma de dos números enteros pues vuelve a ser otra vez un número entero, es decir, la suma es cerrada. Y aquí debemos de tener cuidado, aquí hay que tener mucho ojo porque esta suma que aparece aquí, la suma que aparece dentro de esta definición pues es la suma de números naturales porque S y T pues son números naturales. Y la misma esta que está acá, M más N, también es la suma de números naturales. Pero esta suma que está afuera es la suma de los números enteros. Entonces tenemos que saber distinguir cuándo estamos hablando de la suma de los naturales y cuándo de la suma de los enteros. Para distinguirlo fácil, pues cuando es la suma de los enteros, pues lo que estamos sumando son clases de equivalencia como de este estilo. Y en este caso, pues por definición, S, M, T y N pues son números naturales, entonces estamos haciendo referencia a la suma de los números naturales que ya definimos la clase pasada. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es probar que la suma está bien definida. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, si ustedes pueden ver la definición de la suma, dice, bueno, agarras S, M y lo sumas con T, N y entonces lo que obtienes pues va a ser como sumar las primeras coordenadas, así como dijimos, S más T, M más N. Pero como ustedes ya saben, pues en una relación, en una clase de equivalencia puede haber diferentes representantes. Entonces, ¿qué pasa si en vez de considerar estos representantes de estas clases, pues yo los cambio? ¿Volveré a obtener lo mismo? Necesitamos volver a obtener lo mismo, de hecho, porque si no, pues sería como decir de alguna manera, o podríamos tener el problema de que 1 más 1, 1 más 3 sea 4, pero en ocasiones 1 más 3 sea 1.
y eso pues no estaría bien, ¿no? Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es ver que la definición que estamos dando de suma realmente no depende de estos representantes de la clase, es decir, de las parejas que pongamos aquí dentro de los corchetes, de las parejas que me estén representando las clases. Bien, para esto, pues la demostración va a ser como sigue, pues vamos a tomar S', M', T', N', números naturales, tales que la pareja S, M pues va a estar relacionado con S', M', y la pareja T, N va a estar relacionada con T', N'. Entonces lo que vamos a hacer pues es demostrar que cuando sumamos SM, la clase SM más TN, pues va a ser lo mismo como clase de la suma de la clase S'M' más T'N'. Ok, entonces, pues eso es equivalente a demostrar por la definición de suma de que S más T, M más N, la clase de eso, pues es igual a S' más T', M' más N'. Y para que esto se valga, para que esta igualdad se cumpla, por definición de relación, o sea, para que esta igualdad se cumpla, pues necesitamos forzosamente que la pareja S más T, M más N esté relacionada con la pareja S' más T', M' más N'. Y para que esas parejas estén relacionadas, pues tiene que cumplirse que S más T, que es la primera coordenada de este, más la segunda coordenada de este, que es M' más N', sea igual a la primera coordenada de este, que es S' más T', más, en este caso, M más N. Entonces, esto es lo que vamos a demostrar. Si demostramos esto que está aquí, pues automáticamente estamos demostrando que estas dos clases son iguales y por lo tanto la suma no iba a depender de los representantes de la clase y va a estar bien definida. Ok, entonces por hipótesis lo que estamos suponiendo es que estos están relacionados, estas parejas, y por definición pues eso nos dice que S más M' es igual a S' más M. Y acá en este caso que T más N' es igual a T' más N. Entonces sumamos los lados izquierdos de estas igualdades y pues eso va a ser igual a la suma de los lados derechos, es decir, S más M' más T más N' va a ser igual a S' más M más T' más N. Luego asociamos, recuerden que aquí esta suma que tenemos es la suma de los números naturales porque es S', M', T', N y N' son números naturales. Entonces podemos asociar, conmutar y aplicar las propiedades que ya sabemos de la suma de los números naturales. Entonces aquí asociamos, conmutamos hasta que lo acomodamos así como S más T más M' más N'. Y aquí pues también sumamos, asociamos, conmutamos hasta obtener que S' más T' es más Mn es lo que tengo de este lado de la igualdad. Bien, pero fíjense entonces que lo que estamos viendo es que S más T, que es la primera coordenada de este, más M' más N', es igual a la suma de la primera coordenada de la segunda pareja más la segunda coordenada de la primera pareja. Entonces lo que estamos probando es que estas dos parejas que están aquí, pues están relacionadas, que S más T, M más N está relacionada con S' más T', M' más N'. Pero pues esto que está acá es precisamente la suma de las clases de S, M más la clase de T, N. Y acá tengo la suma de estas dos clases, S', M', la clase de eso, más T', la clase de T', M'. Y eso era precisamente lo que habíamos dicho que íbamos a demostrar. Y de esta forma, pues ya concluimos la demostración de este teorema y la suma va a estar bien definida. Ahora vamos a demostrar las propiedades que tiene la operación suma en los enteros. Entonces, la primera propiedad que vamos a probar, ya dijimos que es una operación cerrada porque la suma de dos números naturales
la suma de dos números enteros vuelve a ser un número entero, pero pues ahora toca el turno de la propiedad conmutativa, es decir, vamos a demostrar que si agarramos dos enteros, s, m y t, n, pues no importa el orden en el que los sumemos, vamos a volver a obtener exactamente lo mismo. Entonces la demostración, pues vamos a hacer esta suma, s, m más t, n, pues va a ser igual por definición a s más t. Acuérdense que la suma es coordenada, coordenada, s más t, m más n. Y, pues por la conmutatividad en los naturales, s más t lo podemos reescribir como t más s, y m más n lo podemos reescribir como n más m. Bien, esto que está aquí, esta suma que está aquí, pues se puede volver a partir como la suma de t, n, la clase de t, n más la clase de s, m. Y pues eso nos está diciendo que sumar así en este orden, pues es lo mismo que sumar en este otro orden. Y por lo tanto, la suma en los enteros es una operación conmutativa. Ok, entonces la siguiente propiedad que vamos a analizar de la suma, pues es la propiedad asociativa. Y aquí en este caso, pues lo que vamos a probar es que, pues si tengo tres números enteros o tres clases de equivalencia de los enteros, pues no importa si en realidad primero sumo las dos primeras y a lo que me dé le sumo la tercera, o que si sumo primero las últimas dos y el resultado se lo sumo a la primera. Entonces aquí como siempre pues S, M, T, N, U y P pues son números naturales y cuando sea necesario pues vamos a usar las propiedades de la suma en los números naturales. Entonces la demostración es como sigue. De entrada pues déjenme hacer notar que esta suma que tenemos aquí pues como esto lo estamos sumando primero, pues vamos a tener S más T, M más N, la clase de eso, más la clase de U, P. Y bueno, esto era lo que les decía, es esta suma de aquí, por definición, como son números enteros, pues entonces se convierte en S más T más U, porque es coordenada, coordenada. Pero ojo, aquí estamos asociando S más T porque esos eran los que estábamos sumando primero. Coma M más N más P. Igual aquí tenemos asociados M más N porque eran los que estábamos sumando aquí primero. Y al final estamos sumando P. Pero esta suma que aparece aquí adentro en estas coordenadas pues es la suma de los naturales. Entonces pues ya sabemos que en los naturales la suma es asociativa. Y aquí sí podemos cambiar a algo de la forma S más T más U. O sea, sumo después esto. Y M más la suma de N más P. Y luego aplicamos la definición nuevamente de la suma. Y pues eso es como sumar S más es la clase de S, M más la clase de T más U, la clase de N más P. Que a final de cuentas, eso que estoy diciendo, la clase de T más U, N más P, pues no es otra cosa más que la clase de T, N más la clase de U, P. Y pues entonces estamos probando que la suma es asociativa. Otra cosa que sabemos es que en los enteros hay un neutro aditivo. O sea, lo que vamos a probar ahorita son prácticamente los axiomas que ustedes aprendieron en Álgebra Superior 1, los axiomas de los números enteros. Entonces ya probamos cerradura, ya probamos conmutatividad, asociatividad, todos esos axiomas que en algún momento en Álgebra Superior 1 nos los dieron y a partir de ahí trabajamos, pues ahorita son los que vamos a probar. Entonces toca el turno de probar que en Z, así como lo hemos definido, pues hay un neutro aditivo y que ese neutro aditivo pues va a ser único. Entonces para la demostración vamos a dar un R en los naturales, un número R en los naturales y vamos a considerar la clase de la pareja R, R y pues eso es un número entero. Y bueno, vamos a notar que si tomamos la pareja S, T en los naturales, cruz de los naturales, entonces la suma de la clase de S, T más R, R, pues es por definición por este más este más este, y eso va a ser S más R, T más R, la clase de esa pareja, y pues
uno puede decir, no, pues es que, ¿para qué quieres el R, R? Pues resulta que esto que está aquí, esta clase de S más R, T más R, se puede ver que esa pareja, S más R, T más R, pues es equivalente o está relacionada con S, T, porque si ustedes suman S más R más T, va a ser igual a S más T más R por la conmutatividad de la suma en los naturales y la asociatividad. La suma de este más este, S más R más T, pues es igual a S más T más R. Y entonces eso nos está diciendo que estas dos parejas están relacionadas. Y como están relacionadas, entonces las clases de equivalencia de estas dos parejas pues son lo mismo. Y en particular esto que está aquí de la clase de S más R, T más R, pues va a ser igual a la clase de S, T. Entonces vean, lo que estamos viendo es que esta clase de R, R pues se está comportando como un neutro para la suma. Porque cuando se lo sumamos a algo más, pues no lo afectamos. Ese se queda exactamente igual. Entonces ya probamos que hay un elemento que se comporta como neutro aditivo y es precisamente la clase de R, R. Ahora demostraremos que ese elemento es único. Que ese elemento que se comporta como neutro es único. Para eso, pues vamos a suponer que hay otro. Es decir, otro elemento de Z, otra clase de PQ en Z, con esa propiedad de que S, T más PQ, pues no pasa nada, es la clase de S, T. Entonces, por definición de suma, pues esto va a ser S más P, T más Q, la clase de S más P, T más Q, igual a la clase de S, T. Y pues si estas clases son iguales, pues eso significa que están relacionados sus representantes y tenemos que S más P, T más Q, pues está relacionado con S, T. Pero por definición de relación de equivalencia, lo que tendríamos aquí es que S más P más T es igual a S más T más Q. Entonces aquí asociamos, conmutamos y todo y dejamos la T solita. Dejamos la T solita, así como está aquí, S más P más T igual a S más Q más T, para poder usar la ley de la cancelación que ustedes probaron en el ejercicio 3 de la tarea 1 y poder cancelar la T que está aquí y concluir que S más P es igual a S más Q. Y ya que está de esa forma, pues entonces lo que tendríamos es que P más S es igual a S más Q. Y lo que estamos diciendo es que las parejas P, Q y S, S están relacionadas porque vean, aquí P más S es igual a S más Q. Y esa es la definición en las relaciones. Bueno, y como estas están relacionadas, pues entonces la clase de PQ es igual a la clase de S, S. Pero la clase de S, S pues es lo mismo que la clase de R, R. Y así hemos encontrado que si hay otro elemento que se comporta como neutro, o si tenemos un elemento que se comporta como neutro, forzosamente tiene que ser el que ya teníamos, el de la clase de R, R. Y concluimos el teorema, la demostración del teorema. Ahora, observen que pues ya probamos que R, R es el único neutro. Ahora bien, es interesante ver quiénes son los elementos de Z o las parejas que están relacionadas con R, R. Entonces, si la clase de PQ es igual a la clase de R, R, pues entonces estas parejas están relacionadas y eso nos dice que P más R es igual a R más Q. Y pues aquí conmutamos y obtenemos que eso es Q más R. Y pues eso implica que P es igual a Q porque podemos cancelar la R por la ley de la cancelación, este ejercicio que ustedes hicieron. Entonces, como la P es igual a Q, pues lo que estamos viendo es que pues cualquier pareja que esté relacionado con R, R, pues debe de ser de la forma que su primera coordenada y su segunda coordenada deben de ser iguales.
Pero también es fácil ver que todas las parejas cuyas coordenadas son iguales, pues están relacionadas con R, R. De hecho, eso ya lo habíamos platicado hace un momento. Y así, pues lo que estamos probando es que la clase de equivalencia de R, R, pues son todas las parejas cuya primera coordenada y segunda coordenada son iguales. Entonces, como la clase de R, R, pues se comporta como un neutro aditivo, pues vamos a usar el símbolo 0 igual para denotar a esta clase en lo sucesivo. Ahora demostraremos que también hay un inverso aditivo, que existe un inverso aditivo y que ese inverso pues forzosamente tiene que ser único. Entonces para eso pues vamos a dar una clase S,T, un elemento de Z que va a ser la clase de la pareja S,T, y pues vamos a encontrarle un inverso aditivo a esto. Eso pues es más o menos sencillo porque vean, si consideramos la clase T,S de la pareja T,S y sumamos S,T más la clase de T,S, pues eso va a ser S más T, T más S. Y ya habíamos dicho que todas las parejas cuya primera y segunda coordenada son iguales, pues están relacionadas con la pareja R, R, que era precisamente la que daba el 0. Esa clase de R, R era la que daba el 0 en Z. Entonces esto que tenemos aquí, la clase de S más T, T más S, que esto es lo mismo que S más T, pues no es otra cosa más que el 0 en los números enteros. ¿Sale? Entonces estamos probando que la clase de S,T más T,S pues es precisamente 0. Y eso pues nos dice que la clase de T,S pues está aportando como un inverso aditivo de la clase de S,T. Es decir, que cualquier clase le podemos encontrar su inverso. ¿Cómo? Pues nada más cambiando el orden de las entradas y ese va a ser su inverso. Entonces ya probamos que cada ST en Z pues tiene un inverso, pero ahora demostraremos la unicidad de tal inverso. Entonces, como ya es costumbre, lo que vamos a hacer es pues dar o suponer que hay un elemento, una clase P, Q en los enteros con la propiedad de que también es un inverso de S,T, es decir, que cuando yo sumo la clase de S,T más PQ, lo que obtengo es 0. Entonces vean, pues ST más PQ es igual a 0, pero también ya sabemos que S,T más T,S pues es igual a 0, porque eso lo vimos en la diapositiva anterior. Esto de aquí pues es lo que estamos suponiendo. Y esto de acá pues es lo que tenemos de la diapositiva anterior, de la hipótesis. De la hipótesis de que S,T era un elemento de Z y de la observación de que cuando yo sumo S,T más T,S, pues lo que obtengo es 0. Entonces bueno, hacemos la suma. Aquí tenemos que estos van a ser iguales. Y vamos a obtener que S más P, T más Q va a ser igual a S más T, T más S. Y eso, pues como estas clases son iguales, pues lo que nos está diciendo es que las parejas S más P, T más Q está relacionada con S más T, T más S. Podemos asociar, bueno, de entrada podemos aplicar la definición aquí de la relación y aquí vamos a tener que S más P más T más S es igual a S más T, que es esto que está aquí, más T más Q. Entonces ahora sí asociamos, conmutamos y aquí vamos a reescribir esto como P más S más T más S y eso va a ser igual a T más Q más T más S. Y bueno, T más S es un número natural porque la suma de números naturales siempre vuelve a ser un número natural. Y P más S y T más Q también son números naturales. Entonces se vale la ley de la cancelación de la suma. Eso que ustedes hicieron como ejercicio y que he repetido hasta el cansancio. Y pues entonces ahí podemos cancelar el T más S para obtener que P más S
es igual a T más Q. Y pues eso lo que me dice es que esta pareja P, Q está relacionada con T, S. Pues si ustedes hacen P más S, eso va a ser igual a este más este, que es T más Q. Entonces PQ está relacionado con TS. Y pues eso lo que dice es que la clase de PQ no es otra cosa más que la clase de T, S. Es decir, que si tomamos otro elemento de Z que se comporte como un neutro, como un inverso, perdón, si tomamos un elemento de Z que se comporte como un inverso, forzosamente ese elemento es el de la forma T, S. En el caso de que la pareja con la que estemos trabajando sea S, T. Es decir, cualquier inverso de S, T pues está relacionado con la clase de equivalencia que se obtiene nada más intercambiando el orden de las coordenadas. Y por tanto, el inverso aditivo es único. Al igual que con el 0, pues por simplicidad y por costumbre también, a T, S, que es el inverso aditivo de S, T, pues lo vamos a escribir como menos la clase de S, T. Y como aprendimos en álgebra superior 1, ya que tenemos la noción de inverso aditivo, pues podemos definir la diferencia de A y B, que pues no es otra cosa más que pues si tenemos dos números enteros. Aquí lo voy a escribir así tal cual, no voy a usar la notación de corchetes y clases de equivalencia porque esta es más sencilla. La definición, aquí A y B pues serían clases de equivalencia, pero no las estamos escribiendo. Entonces la definición de la diferencia es que A menos B pues va a ser igual a A más el inverso aditivo de B. Y bueno, esa operación diferencia pues tiene ya propiedades que ustedes estudiaron en álgebra superior 1 tal vez. Aquí no las vamos a ver porque como ustedes pueden ver pues la diferencia es algo que se define en términos de la suma y del inverso aditivo. Entonces pues si entendemos la suma y entendemos el inverso aditivo, pues las propiedades y características de la diferencia pues se obtienen de esas, ¿no? De la suma y del inverso aditivo. Ok, entonces ahora pues lo que vamos a ver es qué pasa con el producto, cómo se define el producto en los enteros. Entonces para definir el producto en los enteros, pues tenemos estas clases, la clase de S, M y la clase de T, N, y el producto de esas clases, pues lo vamos a denotar con un puntito en medio y se define como la clase de esto, por la clase de esto, pues es S por T más M por N. Es decir, el primero por el primero más el segundo por el segundo, coma, el primero por el segundo más el segundo por el primero. Es decir, es algo como todos contra todos, pero hay que hacer una pausa, ¿no? O sea, primero S con T y M con N, y luego se cambian S con N y M con T. ¿Vale? Ok. Al igual que con la suma, pues la primera observación que hay que hacer es que el producto de números enteros vuelve a ser un número entero, pues porque esto es la clase de una pareja de números naturales, porque pues esto que está aquí pues son números naturales y esos son cerrados. Igual, aquí tenemos que hacer mención y es necesario enfatizar que aquí tenemos un producto de S con T, tenemos un producto de M con N, S por N, M por T, pero todos estos son los productos en los naturales. ¿Sale? Y bueno, al igual que con la suma, pues lo que vamos a hacer es tomar las propiedades que tenían tanto en este caso el producto de los naturales para tratar de demostrar cosas del producto en Z.
Pero antes de hacer eso, pues al igual que con la suma, lo primero que hay que hacer es ver que esta definición no depende de los representantes de la clase. Es decir, que si toman alguna otra pareja, S', M', que esté relacionada con SM y le escriben aquí eso, pues al momento de calcular la clase S'T más M'N, S'N más Mt', lo que obtienen va a ser exactamente igual a que si hubieran puesto S, M. Bien, el primer ejercicio que tienen que hacer pues es precisamente eso, demostrar que el producto en los enteros está bien definido. Ya una vez que sabemos que está bien definido, pues ahora es el turno de probar las propiedades que tiene, como por ejemplo la propiedad conmutativa, propiedad asociativa, etc. Entonces vean, lo que vamos a probar es que no importa en qué orden multipliquemos, vamos a obtener lo mismo. Es decir, que si SM, TN son elementos de Z, entonces el producto de SM con TN es lo mismo que el producto de TN con SM. La demostración es como sigue. Partimos de la definición de producto y entonces pues hay que ver que S, M punto T, N pues por definición es ST más MN, SN más MT. Y pues esto lo podemos conmutar. En vez de ST podemos escribir TS y en vez de MN podemos escribir NM y lo mismo acá. Aquí podemos obtener NS más TM y eso es debido a la conmutatividad del producto en los naturales. Y luego, pues aquí podemos hacer un cambio también con respecto a la suma. En vez de escribir NS más TM, escribimos TM más NS y eso es por la conmutatividad de la suma en los naturales. Y pues esto que está aquí, si ustedes lo piensan un momento, no es otra cosa más que el producto de T, N con S, M. Vean, por definición del producto, este producto tendría que ser T por S más N por M, coma T por M más N por S. De esta forma, pues lo que hemos probado es que el producto es conmutativo. Bien, como ejercicio 2, pues lo que van a hacer es demostrar que el producto en los enteros pues también cumple la propiedad asociativa. Espero que sea fácil y que no se les complique mucho porque en realidad pues no está tan complicado. Ahora, lo que demostraremos es que en Z pues tenemos un neutro multiplicativo. ¿Sale? Y a ese neutro multiplicativo posteriormente lo vamos a denotar con el número 1. Entonces, este sí es un poquito más complicado, que se te ocurra quién debe de ser el neutro multiplicativo. Pero bueno, empecemos notando que si Tm es cualquier elemento de Z, cuando lo multiplicamos por esta pareja, por esta clase, la clase del sucesor de 1,1, pues por definición de producto aquí vamos a tener T por 1 estrella más M por 1, que es esto que tenemos aquí, coma T por 1 más M por 1 estrella, que es esto de acá. Es decir, primero los extremos, primero es el primero con el primero más el segundo con el segundo y luego intercambiamos los extremos. El primero con el segundo más el segundo con el primero. Ok, entonces, pues por definición de, más bien por una propiedad del producto de los números naturales, cuando multiplicamos un número natural por el sucesor de alguien, pues obtenemos algo como esto, el número por 1, en este caso por 1 porque es lo que estoy poniendo aquí, más t, más m por 1, pues es m, esa era una de las propiedades del producto que vimos la clase pasada, el producto de los naturales, y lo mismo acá, t por 1 es t, más m por 1 más m.
Aquí nuevamente usamos la propiedad del producto, la propiedad 1 de la multiplicación en los naturales, que decía que multiplicar por el 1 pues no afectaba a los naturales. Entonces tenemos t por 1 más t más m. Me voy a olvidar por un momento de los paréntesis porque a final de cuentas la operación es asociativa. Y acá tenemos t más m por 1 más m. Y el m por 1 pues se convierte en m también. Vean, no es tan claro, pero esta pareja T, M en realidad está relacionada con la pareja T más M, T más M. ¿Por qué? Bueno, pues porque si ustedes suman este más este, pues tendrían T más M. Y pues la suma de esto, pues con este, es T más M más M. Entonces, como esas sumas coinciden, pues estos están relacionados y pues lo que tenemos es que esta clase de equivalencia que está aquí se convierte en la clase de T, M. ¿Sale? Esto era lo que teníamos y eso se convierte en la clase de T, M. Esto que está aquí es nada más volví a reescribir lo que estaba en la última parte de la diapositiva para que no se perdieran. Pero bueno, eso es igual a la clase de t, m. Eso lo que nos dice entonces que este elemento de z pues es un neutro multiplicativo porque cuando multiplicamos algo por este elemento de z pues no pasa absolutamente nada. Volvemos a obtener lo mismo, eso no afecta. Multiplicar por ese elemento de z no está afectando, es decir, se está comportando como un neutro. Lo que demostraremos es que ese neutro pues tiene que ser único. Para eso, pues vamos a suponer que tenemos un elemento de z que también se está comportando como un neutro multiplicativo, es decir, que ese m por pq es igual a s, m. En particular, como esto es para todo Sm en Z, pues en particular para 1 estrella, 1, cuando lo multiplicamos por PQ, pues volvemos a obtener lo mismo. El P, volvemos a obtener lo mismo, que en este caso sería 1 estrella, 1, porque el PQ pues cumple esta propiedad de que pues no afecta que multipliquemos por PQ, siempre obtenemos lo que está aquí a la izquierda. Entonces en este caso al multiplicar por 1 estrella, 1, pues lo que vamos a obtener es 1 estrella, 1. Así, pues PQ es igual al producto de PQ con 1 estrella, 1, que esto fue lo que hicimos en la diapositiva pasada. Probar que el 1 estrella se comportaba como un neutro, entonces multiplicar estos dos, pues uno obtiene esto. Pero, pues ya probamos que el producto en Z es conmutativo, entonces esto lo podemos cambiar a 1 estrella, PQ. Y finalmente, pues esto que está aquí es lo que teníamos aquí arribita. Es lo que teníamos aquí. Y pues eso es la clase de 1 estrella, 1. Entonces estamos probando que eso que propusimos como neutro aditivo no era otra cosa más que la clase de el sucesor de 1, 1. Y por lo tanto, pues ese elemento, 1 estrella, 1, es el único neutro multiplicativo de los enteros. Que eso es lo que andábamos buscando, demostrar que en los enteros hay un único neutro multiplicativo. Ok, al igual que con el 0, bueno, la pregunta es, ¿cómo son todas las parejas que están relacionadas con el 1 estrella, 1? Pues vean, si resulta que PQ, la clase de PQ es igual a la clase de 1 estrella, 1, entonces por definición P más 1 es igual a Q más, bueno, es igual a 1 estrella más Q. Pero bueno, la propiedad de la suma de los naturales decía que el sucesor de un número pues es igual al número más 1. Entonces aquí el sucesor de 1 pues lo podemos reescribir como 1 más 1. Y bueno, este Q lo tiene y este P más 1 pues aquí está.
Y pues podemos asociar, conmutar, usar las propiedades de los números naturales para reescribirlo como q más 1. Y a lo que me dé de eso le sumo 1. Y entonces aquí nuevamente vamos a usar el ejercicio que ustedes demostraron, el de la ley de la cancelación, porque este 1 aparece en ambos lados de la igualdad y lo podemos cancelar. Y también notar que el q más 1, pues nuevamente las propiedades de la suma, la propiedad de 1 es q estrella, y cancelando el 1, pues obtenemos que el p no es otra cosa más que el q estrella. P es igual al q estrella. Y eso nuevamente les menciono por el ejercicio 3 de la tarea 1. Entonces eso está probando que pues cualquier clase que esté relacionada con el 1 estrella, 1, pues tiene que ser de esta forma, tiene que ser de la forma el sucesor del número y el número en la segunda coordenada. Algo como esto, como 1 estrella, 1, pero pues el sucesor de un número y el número en la primera coordenada. En la segunda coordenada, perdón. También es claro que pues todos los elementos o todas las parejas de la forma q estrella, q, pues van a estar relacionadas con la pareja 1 estrella, 1. Entonces lo que estamos probando es que la clase de la pareja 1 estrella, 1, pues es el conjunto de todas las parejas en n cruz n de la forma q estrella q, donde q es un número natural. Y al igual que con el 0, pues conviene usar la notación de que la clase de 1 estrella, 1, pues lo representamos con un 1, así tal cual. Nomás hay que tener cuidado de que no es el 1 de los naturales, sino que es el 1 pensándolo como pues como un elemento de los enteros. Bien, las propiedades que me faltan pues son las de distributividad, y para eso pues se necesitan tres clases o tres números enteros, SM, TN, V, ¿sale? Y lo que hay que probar es que SM producto la suma de estos, pues eso es SM por TN más SM por V, y la suma de estos SM más TN, V por V, pues es el producto de este por este, SMV, más TN, N por U. Esas serían las dos leyes distributivas. Que la suma de esto por V, pues es SM por V más TN por V. Esa es la segunda ley distributiva. Entonces, para la primera ley distributiva, pues lo que vamos a usar es la definición de la suma y el producto en Z, así como la de la distributividad en N y todas las propiedades en N que sabemos de la suma y el producto. Entonces la demostración no está tan difícil, lo único que hay que hacer es pues ir siguiendo definiciones y aplicando esto que ya dijimos. Entonces, a ver, SM por T, N más V, pues aquí lo primero que tenemos que hacer es sumar esto. Y por definición de suma, pues eso es T más U, N más B. Y luego hacemos el producto de este con este, el producto de estas dos clases. Y por definición, pues eso es S por T más U más M por N más B, S por N más B más M por T más U. Y aquí distribuimos, aplicamos la propiedad distributiva en N, y esto pues va a ser ST más SU más MN más MB, SN más SB más MT más MU. Y pues eso podemos asociarlo y podemos acomodarlo de tal forma que quede así como ST más MN, es decir, estos de aquí los intercambiamos, más SU más MB asociados, y acá SN más MT asociamos este con este, más SB más MU. Bien, entonces nos quedamos aquí en que aquello era igual a esto.
Vean, esta clase de aquí, la de st más mn más su más mb, sn más mt más sb más mu, pues la podemos reescribir. Precisamente por eso asociamos así, porque la podemos reescribir como la suma de estas clases que están aquí, como st más mn, sn más mt, más su más mb, sb más mu. Si no me creen, pues sumen el primero de este con el segundo de este y pues van a ver que es esto que está acá. Perdón, sumen el primero de este con el primero de este y van a ver que es esto que está acá por definición de suma. Y el segundo de este con el segundo de este y van a ver que es esto que está acá, Sn más Mt más Sb más Mu. Bueno, entonces esto que está aquí no es otra cosa más que el producto de Sm por Tn. Vean, Sm por Tn pues sería S por N más, perdón, S por T más M por N, que es lo que está aquí en la primera coordenada, coma S por N más M por T, que es como las coordenadas cruzadas, más S por U más MB, coma S por B más M por U. Y entonces, de esa forma, pues estamos concluyendo que la primera ley distributiva pues es válida. La segunda propiedad distributiva, pues esa les va a quedar como ejercicio. Ese va a ser su ejercicio número 3. Ok, entonces con lo anterior pues terminamos con las propiedades de la suma y el producto en los enteros. Pues ahora lo que vamos a ver es el orden en los enteros. Y pues como ustedes ya saben, pues para definir el orden pues necesito dos números enteros. En este caso pues son clases de equivalencia los que dijimos que íbamos a hacer los enteros. Esas clases son s, n, tn. Y pues vamos a decir que la clase sm es menor que t, n si s más n es menor que t más m. Noten que aquí otra vez lo que estamos haciendo es sumar el primero con el segundo y el primero con el segundo, así, ¿no? Como que cruzado. Entonces, pues si s más n es menor que t más m, pues aquí ponemos este símbolo menor entre las clases o entre los elementos de z. Y pues igual, como siempre, pues este símbolo lo vamos a leer como menor que. Aquí pues también hay que hacer énfasis en que este menor es el menor de los números naturales. Es la relación de orden de los números naturales, pero como que la estamos expandiendo a los enteros vía esta definición. Entonces, bueno, pues vamos a estar usando el símbolo menor independientemente si estamos trabajando con la clase de una pareja, es decir, si estamos en Z o si estamos trabajando en los naturales. También definimos que S, M es mayor que T, N. Si S más N, igual aquí nuevamente estamos el primero de este por el más el segundo de esta pareja es mayor que el primero de la segunda pareja más el segundo de la primera pareja, T más M. Igual este símbolo, pues es el mayor que, así como siempre lo hemos usado, y el signo de acá, el símbolo de acá, pues es el mayor que de los números naturales. Entonces, para que no nos confundamos, cuando estemos hablando de una clase de una pareja, pues ese es el menor en los enteros o el mayor en los enteros, pero cuando estemos hablando con números naturales, pues es el menor que y el mayor que definimos la clase pasada. Bueno, y así como le hacíamos la clase pasada, pues una observación que es muy bonita y muy útil, pues es observar que pues que SM sea menor que T, N, pues eso pasa si solo si el T, N es mayor que el S, M, ¿vale? Entonces, pues que la clase de S, M, lo vuelvo a repetir, sea menor que la clase de T, N, pues pasa si solo si el T, N es mayor que el S, M. Es decir, si cambiamos aquí el orden en el que aparecen las parejas y cambiamos el signo.
de menor a mayor. Entonces, el primer teorema que vamos a probar y que es un teorema importante, así como lo hicimos en los naturales, pues es la tricotomía en los enteros. Si tenemos dos enteros, clase de SM, clase de TN, entonces una y solo una de estas afirmaciones va a ser cierta. SM, la clase de SM es mayor que la clase de TN, o bien la clase de SM va a ser igual a la clase de TN, o la clase de SM es menor que la clase de T, N. Para la demostración de la tricotomía en los enteros, pues nos vamos a basar en la tricotomía de los naturales, y eso es porque la definición de orden en los enteros pues involucra fijarse en estos numeritos s más n y t más m. Si ustedes recuerdan, pues si este es menor que este, pues entonces la clase de s, t es menor que la clase de m, n. Si este es igual a estos, pues entonces las clases son iguales. Y si este número es mayor que este, entonces la clase de s, m es mayor que la clase de t, n. Entonces, pues afortunadamente estos son números naturales, s más n y t más m, y les podemos aplicar la tricotomía. Y así pues una y solo una de las siguientes afirmaciones se va a cumplir. Primero, puede pasar que S más N sea mayor que T más M. Si ese es el caso, entonces por definición de orden, lo que vamos a tener es que la clase de la pareja S, M pues es mayor que la clase de la pareja T, N. Y aquí pues concluimos esto entonces, que esta clase es mayor, que este número entero es mayor que este otro de acá. O bien, por tricotomía de los naturales, también tenemos que S más N puede ser igual a T más M. Y bueno, si ese es el caso, pues por definición de la relación, como S más N es igual a T más M, eso dice que la pareja S, M está relacionada con la pareja T, N, y entonces estas dos clases van a ser iguales. O finalmente, que S más N sea menor que T más M. Y en ese caso, pues uno concluye que esta clase es menor que T, N. Como ustedes pueden ver, la tricotomía de los naturales implica básicamente que al menos que uno y solo uno de estos casos va a ocurrir. Y eso era lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, en los enteros también tenemos tricotomía. Ahora lo que veremos es pues cómo se comporta el orden con respecto a las operaciones suma y producto. Entonces este primer teorema, vamos a tomar tres números enteros, SM, TN y V. Estas son clases de equivalencia en los enteros. Entonces bueno, la clase de SM más la clase de V va a ser menor que la clase de TN más la clase de V. Si solo si la clase de SM es menor que TN. Esas sumas van a ser iguales si solo si pues estas clases, la de SM va a ser igual a la de TN. Y finalmente la suma de esto va a ser mayor que la suma de esto si solo si pues la clase de SM es mayor que la clase de TN. Entonces, pues lo que vamos a hacer es probar estas propiedades. Primero, pues vamos a empezar. Vean, por definición, SM más U, B es menor que T, N más U, B. Eso implica, si tenemos esto de acá, si esta suma es menor que esta, entonces S más U, M más B, porque eso es la suma de esto, pues va a ser menor que T más U, N más B. Y por definición de la relación de orden, pues lo que tendríamos entonces es que cuando sumamos S más U más N más B, vamos a obtener un número natural menor que cuando sumamos T más U más M más B. Entonces estos números naturales, estos que tenemos aquí, son menores que esta suma de estos otros números naturales. Lo que estamos usando para pasar de aquí para acá, pues es nada más la definición de orden. Y en la primera, de la primera a la segunda, pues es la definición de suma. Bueno, ya que estamos en este punto, vean, podemos asociar
podemos conmutar para llevarlo a algo de esta forma. S más N más U más B. Y acá por otro lado vamos a tener T más M más U más B. Y como todos estos son números naturales y U más B es un número natural, pues aplicamos nuevamente la cancelación de la suma. Y vamos a concluir que S más N es menor que T más M. Pero si eso pasa, si S más N es menor que T más M, pues lo que estamos diciendo es que esta clase es menor que la clase de T, N. ¿Sale? Porque por definición, esto menor, pues significa que S más N es menor que T más M. Pero vean que aquí ya probamos que si esta suma es menor que esto, obviamente aquí estamos sumando el mismo elemento a ambos lados de la desigualdad, pues concluimos que SM es menor que T, N. Es decir, como que podríamos cancelar el U, B también en la desigualdad y no pasa nada. Pero también la definición del menor de la relación de orden, pues me dice que aquí nos podemos regresar, porque si esto es menor que esto, pues entonces S más N es menor que T más M. Y uno de los teoremas que probamos la clase pasada es que cuando tenemos una desigualdad, sumarle un número natural a ambos lados de la desigualdad, pues no la cambia. Entonces, esto que tenemos aquí implica esta desigualdad de acá. Si sumamos U más B a ambos lados de esta desigualdad, pues no va a pasar nada. Obtenemos esto, que esto de aquí sigue siendo menor que esto. Aplicamos asociatividad, conmutatividad y lo reacomodamos como esta forma de aquí y obtenemos esta parte de acá. Y finalmente, nuevamente, la definición del orden en los números enteros. Y pues esto que está aquí me va a implicar que la clase de S más U, M más B es menor que la clase de T más U, N más B. Y que esto sea menor que esto, pues por definición de suma, lo que me dice es que la suma de SM más V va a ser menor que la clase de TN más V. Y de esta forma, pues hemos probado que esto es menor que esta suma es menor que esto, sí y solo sí, porque aquí ya logramos completar una cadenita de sí y solo sí, pues SM es menor que la clase de TN. Y eso era lo que queríamos demostrar en este caso. Para el inciso B, pues igual partimos del hecho de que S, M más U, B es igual a T, N más U, B. Y por definición de suma, pues lo que tengo aquí de este lado, pues es S más U, M más B, la clase de eso. Y vamos a tener que eso es igual a la clase de T más U, N más B. Bueno, como esas clases son iguales, pues eso significa que las parejas S más U, M más B y T más U, N más B, pues están relacionadas. Y pues entonces S más U más N más B va a ser igual a T más U más M más B. Nuevamente aquí lo que podemos hacer es asociar a nuestra conveniencia para dejar U más B en ambos lados de la igualdad, aplicar la ley de la cancelación y concluir que S más N es igual a T más M. Pero si S más N es igual a T más M, pues entonces eso significa que la clase de SM es igual a la clase de TN, porque las parejas SM y TN van a estar relacionadas y por tanto sus clases van a ser iguales. Y al igual que en el inciso A, pues aquí lo que va a pasar es que nos podemos ir regresando, regresando y completar una cadenita de equivalencias para demostrar que esta suma sea igual a esta suma, pues eso pasa si solo si, pues la clase de SM va a ser igual a la clase de TN. Es decir, que en los enteros también tenemos una ley de cancelación. Eso es lo que estamos probando aquí, que en los enteros tenemos una ley de cancelación. Bueno, el inciso C, pues se sigue rápidamente del inciso A por la observación que habíamos hecho de que algo era menor que otra cosa, si solo si, pues esa otra cosa es mayor que el algo, ¿no? Entonces aquí, pues vean que SM más V sea mayor que TN más V, eso pasa si solo si esto que está acá, TN más V, es menor que SM más V.
pero aquí ya está como lo teníamos en el inciso A. Entonces ya sabemos que cuando tenemos un signo de menor, pues esta suma es menor que esta, si solo si el Tn es menor que el Sm. Pero, nuevamente, que el Tn sea menor que Sm, pues significa que Sm es mayor que Tn. Y de esta forma hemos probado que esta suma es mayor que esta suma de acá, si solo si el Sm es mayor que la pareja, la clase de la pareja T, N, que era lo que queríamos demostrar. Entonces, pues con la suma tenemos monotonía, tenemos que podemos cancelar los elementos a ambos lados de la desigualdad y no pasa nada. La desigualdad se sigue preservando. Una observación es que por definición del orden, que una clase sea menor que el 0. Recuerden que el 0 pues era la clase de algo de la forma R, R. Pues eso va a pasar si solo si S más R es menor que R más M. Y pues eso pasa si solo si S más R es menor que M más R. Y como estos son números naturales, pues eso pasa si solo si el S es menor que M. Entonces una clase de un número entero pues va a ser menor que 0 si solo si la primera coordenada es menor que la segunda coordenada. Y va a ser mayor, Sm va a ser mayor que 0, la clase de Sm va a ser mayor que 0, pues si solo si la primera coordenada es mayor que la segunda coordenada, es decir, si solo si S es mayor que M. Entonces podemos hablar como de que hay números mayores que 0 y menores que 0, y pues eso depende única y exclusivamente de comparar o del orden que haya entre la relación de orden que haya entre la primera coordenada y la segunda coordenada. Si la primera coordenada de la clase es menor que la segunda, pues entonces la clase es menor que el 0 en los enteros. Pero si es al revés, si la primera coordenada es mayor que la segunda, pues entonces la clase va a ser mayor que el 0. Y digo esto porque pues vamos a empezar a analizar qué pasa cuando multiplicamos números enteros, qué pasa con las relaciones de orden. Entonces aquí sí tenemos que hacer distinción entre que si estamos multiplicando por un número menor que 0 o por un número mayor que 0, porque los números menores que 0 lo que van a hacer es invertir la desigualdad. Este teorema, por ejemplo, dice que si tenemos tres números enteros, Sm, T, N y V, con la propiedad de que la clase de V es menor que 0, entonces Sm por V va a ser menor que Tn por V, si solo si Sm es mayor que Tn. Como ustedes pueden ver, aquí está cambiando la desigualdad, el símbolo de menor por el símbolo de mayor, porque estamos suponiendo que la clase de V es menor que 0. Ok, entonces vamos a demostrar este teorema. La demostración, bueno, pues primero vamos a hacer lo de ida. Vamos a suponer que Sm por V es menor que Tn por V. Y entonces, pues por definición de producto, pues aquí lo que vamos a tener es que S por U más M por V, S por V más M por U va a ser menor que la clase de T por U más N por V, T por V más N por U. Que esta clase que está aquí sea menor que esta clase que está aquí, por definición, significa que cuando sumo este más este, lo que obtengo es menor que la suma de TU más NB más SB más MU. Es decir, es esto que está aquí. SU más MB más TB más NU es menor que TU más NB más SB más MU. Ok, entonces como eso pasa, hay que tener en cuenta siempre eso.
Y ahora vamos a usar la hipótesis de que u, b es menor que 0. ¿Sale? Entonces, como u, b es menor que 0, pues lo que habíamos dicho hace un momento, eso significa que la primera coordenada, la u, va a ser menor que la segunda coordenada. En este caso, vamos a tener que u es menor que b. Y por definición del orden en los naturales, que u sea menor que b, pues implica que existe un número natural tal que b se puede escribir como la suma de u más k. Entonces, aquí, en esta expresión de aquí, SU más MB más TB más NU menor que esto, pues vamos a sustituir el valor de B. Es decir, donde aparezca B vamos a escribir U más K. Entonces, SU más M por B, pues escribimos U más K. Más T, aquí teníamos B, escribimos U más K más N por U. Eso va a ser menor que T por U más N por B, pero B es U más K, más S por B, pero B es U más K, más MU. Luego aquí distribuimos esto. Acuérdense que todos estos son números naturales y podemos aplicar la distributividad de los naturales. Y obtenemos que SU más M por U, más M por K, más T por U, más T por K, más NU va a ser menor que T por U, más NU más NK, más SU más SK, que eso es lo que vamos obteniendo al distribuir esto de aquí, más M por U. Ahora, aquí, vean, tenemos SU en este lado de la desigualdad y SU en este lado de la desigualdad. Entonces ese lo vamos a poder cancelar. También tenemos MU aquí en este lado de la desigualdad y este lado de la desigualdad. Entonces ese también lo vamos a poder cancelar. Tenemos TU también en ambos lados de la desigualdad, ese también se va a ir. Y finalmente tenemos N por U y ese también se va a ir. De esta forma, los únicos que quedan son, de esta desigualdad, quedan los términos que no están subrayados de ningún color. Entonces aquí está MK, está TK, y tenemos que MK más TK, pues va a ser menor que NK por más SK, que es esta expresión que está aquí. Luego, aquí tenemos que M más T por K va a ser menor que N más S por K. Pero una de las propiedades que habíamos visto de los números naturales es que M más T, que si tenemos A por B, eso es menor que C por B, si solo si el A es menor que C. Entonces, como todos estos son números naturales, lo que va a pasar es que el M más T forzosamente tiene que ser menor que N más S. Y si el M más T es menor que N más S, pues eso lo que está diciendo es que T, N es menor que S, M. ¿Por qué? Pues porque T más M es menor que el S más N. Y esa es la definición del orden. Entonces, de esta forma, pues hemos probado que si suponemos que en el producto, que el producto de Tn por V es, perdón, que el producto de Sm por V es menor que Tn por V, entonces, y el V es menor que 0, entonces el T, N debe ser menor que el S, M, es decir, que la desigualdad se cambia. Pero no hemos terminado. Nos falta probar el sentido inverso. Es decir, que si ahora tenemos S, M mayor que Tn, entonces Sm por T por V va a ser menor que Tn por V. Para eso, pues vamos a empezar aplicando la definición de mayor. Que esto sea mayor, pues significa que S más N es mayor que T más M. Y bueno, aquí lo podemos cambiar como M más T menor que N más S. ¿Sale? M más T menor que N más S. Y de ahí lo que vamos a hacer es irnos regresando en la demostración anterior, paso a paso. Aquí podemos multiplicar por K un número natural y la desigualdad no se va a cambiar. Entonces vamos a tener que M más T por K va a ser menor que N más S por K. Donde este K pues va a ser el natural que cumple que B
es igual a U más K. Es el natural K como lo tomamos hace un momento. ¿Sale? Ok. Entonces, de ahí, pues lo que hacemos es distribuir y obtenemos MK más TK menor que NK más SK. Y luego sumamos SU a ambos lados de la desigualdad y eso no se va a afectar porque estamos con los naturales. Sumamos MU a ambos lados de la desigualdad, sumamos TU a ambos lados de la desigualdad, sumamos NU a ambos lados de la desigualdad y luego asociamos con distributividad. Aquí SU más M por U más K más T por U más K más N por U, T por U más N por U más K más S por U más K más M por U. Nos fijamos aquí tenemos SU más M por B, porque U más K ya habíamos dicho que era B, más T por B más N por U, menor que T por U más N por B, porque U más K habíamos dicho que era B, más SB más MU. Y pues esto es la definición de que esto que está aquí, SU más MB, SB más MU, sea menor que esta clase que está acá, TU más NB, TB más NU. Y eso pues por definición, porque esto, la suma de esto con esto, es menor que la suma de esto con esto. Entonces ya que estamos en este punto, pues esto lo podemos reescribir nuevamente como el producto de SM por V. Y lo que estamos viendo es que SM por V pues va a ser menor que TN por V, que eso era lo que queríamos demostrar, que SM por V es menor que TN por V, si solo si SM es mayor que TN. Ok. Entonces como corolario, pues tenemos este otro resultado. El resultado que dice que si, bueno, no, estamos todavía en el caso en el que V es menor que 0, pero ahora SM por V es mayor que TN por V, si solo si el SM es menor que TN, es decir, es el caso en donde estamos cambiando los signos de mayor y de menor. Bueno, este corolario es inmediato del teorema anterior y de la observación de que A es menor que B si solo si es B es menor que B es mayor que A. ¿Sale? Entonces este corolario es inmediato del teorema que acabamos de demostrar y ya no lo vamos a probar. Como ejercicio, aquí hay un ejercicio 4. Lo que hay que hacer pues es probar algo parecido, pero ahora suponiendo que el entero u, b es mayor que 0. Y en ese caso, pues lo que va a pasar es que al multiplicar por u, b, pues eso no va a afectar la desigualdad. De hecho, S, m por u, b va a ser menor que t, n por u, b, si solo si el S, m es menor que t, n. Bien, ya para ir terminando con esto, pues el valor absoluto de un número entero, y ya no voy a representar la clase aquí, ya simplemente voy a hablar, A pues está representando implícitamente la clase de una pareja, pero bueno, el valor absoluto de A pues va a ser definido como ustedes ya lo conocen, va a ser A si el A es mayor o igual que 0, y ya tenemos la noción de cuando algo es mayor o igual que 0, un número entero es mayor o igual que 0. Aún pensándolo como pareja, ya sabemos cuándo va a ser mayor o igual que 0, o menos A en otro caso. Y pues estas son algunas propiedades del valor absoluto que ya no voy a demostrar, como por ejemplo que menos el valor absoluto de A es menor o igual que A, menor o igual que el valor absoluto de A, que el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos, que la diferencia de valores absolutos es menor o igual que el valor absoluto de la suma, que el valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Esta es muy importante y esta se llama desigualdad del triángulo. Y finalmente que la la diferencia de valores absolutos es menor o igual que el valor absoluto de la diferencia. Esta es muy útil
después se van a dar cuenta que esto va a ser muy útil también cuando lleven su curso de análisis matemático o incluso en cálculo cuando prueben cosas de epsilon deltas para límites. Y finalmente que el valor absoluto de la diferencia es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Entonces estas son propiedades que tiene el valor absoluto y que ya no las voy a demostrar, pero se las dejo aquí para que ustedes también las conozcan. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Es un video un poco largo. Pero lo que pasa es que nos echamos todos los enteros en este video, toda la sección de los enteros. Pues véanlo por partes, con calma. Espero que puedan resolver los problemas y que no les cause mucho conflicto o que no tengan muchas dudas. Pero en caso de que se atoren en algo, en caso de que tengan dudas, pues ya saben que me pueden contactar en el horario del curso, ahí por Teams, por medio del chat. Pues escríbanme y platicamos cuáles son sus dudas o sus inquietudes. Entonces cuídense mucho, nos vemos, adiós.